características también se lo puede hacer con la división modular de matemáticas. Por ejemplo, en la parte superior tenemos todo el abecedario, las 27 letras del abecedario, y abajo tenemos la posición de cada letra. Entonces, ¿qué hicimos para cifrar? El mensaje era hola amigos y la clave era cifra. La clave la pusimos en la misma, creamos una fila y en la misma posición de del mensaje, del texto en claro, del carácter del texto claro. Entonces, podemos ir repitiendo, perdón, la cantidad de veces que se necesite o la cantidad de veces que tenga los caracteres de las dos letras. La H vendría a ser el 7 y la C la 2. Entonces 7 más 2, 9. Y 9, vamos a buscar el valor 9, vendría a ser la J. ¿Ya? Entonces vamos utilizando la misma fórmula matemática para poder realizar este cifrado. Sí, pero aquí volvemos a repetir. Tenía que tener el conocimiento de la tabla, de la fórmula y sobre todo de la clave. Pero ¿qué pasaba si nosotros no sabíamos cuál era la clave? Entonces ahí surgía el problema o el inconveniente de poder identificar en algún momento cuál era la clave con la que había sido utilizado el cifrado a través de este método de Vigingo. Este ejercicio práctico, bueno, aquí está el resuelto, ¿ya? Hay un programa, espera un momentito, se lo voy a compartir, que está hecho en Java y es de conocimiento de todos, donde podemos ver más cómo está la parte de cifrado de Vigenère. Denme unos minutos, por favor. Para que lo encuentre. ¿Tienen alguna consulta sobre este método? Los escucho. En la tablita aparecía uno que era diferente. ¿Ese estaba mal? Está en la posición 15. Bueno, ahorita nuestro alfabeto está medio distorsionado. Y la R está en la posición 18. 18 más 15, 33, 33, módulo 27. Tenemos la calculadora, ¿no? 33 módulo 27. ¿Quién tiene ahorita la calculadora a mano? Sí, sale 6. Sale 6. Es la división modular. 33 mod 27, ¿no? Es 6. Por eso se cifra con lo que es la letra G. Ya, un momentingo. Ahorita les comparto. ¿Puedo dejar de compartir la pantalla? Sí.
Ok. Este es un sistema que ha sido hecho en Java que tenemos diferentes métodos de cifrado. El que vamos a ver ahorita es el de... ¿Dónde estás? General. Ya, por ejemplo, teníamos en la presentación, bueno, en mi época me ha gustado mucho el grupo Maná. Entonces, lo que tengo aquí es la primera estrofa de la canción de Maná, Mariposa Traicionera. Ya le vamos a poner como clave Maná, aceptar y lo vamos a cifrar. Este software que está hecho en Java y es libre, es utilizado para métodos educativos, ya me permite ver el informe de cómo se ha hecho el cifrado de Vigener. Entonces, todos los pasos que se ha hecho para encontrar el texto el texto cifrado. Entonces, ¿qué es lo que he hecho aquí? Ha aplicado el módulo 27 para cada letra, la fórmula que estábamos viendo, ¿sí? De todos los caracteres. En este caso son en total 203 caracteres y lo que ha hecho es cifrar el mensaje cifrar el mensaje utilizando este método. Ahora, lo que me permite ver, digamos, cuáles han sido las operaciones que ha realizado cada paso para poder cifrar este mensaje. ¿Ya? ¿Se entendió el cifrado de Vigener? Ok, este va a ser una referencia para que tengan ustedes. Vamos a ver ahorita, si bien ya hemos estado hablando bastante de lo que es análisis de frecuencia, ya el análisis de frecuencia dijimos que era el poder aplicar, digamos, cómo nosotros, por diferentes métodos, cómo se pueden encontrar o cómo realizar el criptoanálisis correspondiente a un texto cifrado. Ya, si bien hemos visto que utilizamos, por ejemplo, la división modular, dependiendo de la cantidad de caracteres con lo que esté conformado nuestro alfabeto, o generar un nuevo alfabeto a través de las condiciones, digamos, que le ponen al método de cifrado. ¿Ya? Pero también existe, estuvimos hablando más o menos de del análisis de frecuencia de aparición de ciertos caracteres en el lenguaje español. ¿Y se acuerdan qué caracteres eran? ¿Alguien? ¿Qué caracteres era el que más aparecía en el lenguaje español? Creo que la J. La J creo que era. ¿La J? ¿Seguro? Ya, vamos a partir de que era la J. Entonces, la idea fundamental, digamos, de poder realizar el criptoanálisis, ya estamos hablando de poder realizar un criptoanálisis a un texto cifrado, es encontrar, digamos, a través del análisis de frecuencia, la letra que más se repite en ese texto cifrado. Entonces, para el lenguaje español, por ejemplo, para el lenguaje español, aquí tienen una frecuencia alta, las letras que aparecen más se repiten en el idioma español son la E, la A y la O. Ya con mayor frecuencia son las que están aquí en la columna izquierda, las del centro son de frecuencia media y las de frecuencia baja son la G y la F, por ejemplo. Ya, entonces se supone, digamos, que las que más aparecen podemos hacer un análisis para ir determinar, digamos, encontrar el mensaje en texto claro. ¿Cómo hacemos eso?
Por ejemplo, el análisis de frecuencia primeramente fue desarrollado por los árabes, porque con la que ciertas palabras aparecían en el Corán para dilucidar la cronología de las palabras del profeta, o sea, haciendo un poquito de historia. Por ejemplo, en este mensaje que tenemos acá, contabilizamos los símbolos que aparecen en el mensaje y al aparecer con mayor frecuencia le asignamos la A, la O o la E. Vamos a hacer el análisis de este texto. Este texto, a ver, acá vemos que la letra G y la K podríamos entender o intentar que serían la A y la E, ¿sí? Porque es la cantidad que se repite, la G y la K son mayores que las otras, ¿ya? Y realizando una suplantación entonces de la A y la E, y así vamos viendo, podemos ir encontrando de a poquito cuál sería el mensaje en texto claro. Entonces vamos así sucesivamente y encontramos otras letras, digamos, que puedan sustituir conforme a la tabla que tenemos aquí o conforme a un porcentaje del que podemos hacer el cálculo nosotros dependiendo del tamaño del carácter. En este ejemplo nunca he encontrado una persona tan ignorante que no se pueda aprender de ello, en el ejemplo. Se estudia la parte de la frecuencia relativa, ¿ya? Porque también se puede estudiar aquellas palabras que se aparecen más o más usadas, digamos, ¿no? O a través de digramas o trigramas se constituyen el inicio y terminación más frecuentes de las palabras de un lenguaje. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, digramas que vendrían a estar conformados por 2 caracteres y trigramas que estarían conformados por 3 caracteres. A ver, ¿alguien me puede dar un digrama que aparece comúnmente en el lenguaje español? A ver, vamos a San Google, ¿qué nos dice? Digramas del lenguaje en español. Lenguaje que son más comunes, me parece diagramas de UNI. Me sigue apareciendo lenguajes de UNL. A ver, por ejemplo, digramas, por ejemplo, el TA, la letra T y la letra A. Está pinta. Alguien más que me ayude. Cometa. O sea, estamos hablando de palabras que pueden aparecer. En trigramas estamos hablando de 3 letras. Puede ser Dios, Dio. Entonces, y así lo vamos analizando conforme y le vamos asignando, por ejemplo, una cantidad de veces que se repite. Por ejemplo, aquí vemos que en el texto español se ha obtenido la siguiente distribución de frecuencias. Aquí dijimos que la letra E es la que aparece más veces. Bueno, aquí aparece más veces la A, dependiendo del porcentaje o la cantidad de veces que aparece. Entonces eso puede variar dependiendo del texto en cifrado. Para realizar, digamos, un criptoanálisis a la parte del cifrado monoalfabético, podemos utilizar esto de sustituir las letras por otras, ¿no ves? Y lo que tendríamos que hacer es tener nuestra tablita de porcentajes de la probabilidad de aparición de ese carácter en ese texto cifrado. Y de ahí podríamos ir desplazando para ir viendo si es que forma alguna palabra con el que podamos encontrar el mensaje en texto claro. Por ejemplo, aquí en este mensaje cifrado,
hemos encontrado, por ejemplo, realizando el análisis de frecuencia, hemos encontrado que hay una A, una B, no hay ninguna C, por ejemplo, en todo el texto que se encuentra aquí en este momento, se los voy en el que está resaltado. Hay 18 Ds, entonces aquí podemos contarla, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Hay una E que se encuentra aquí. Hay 5 F y así vamos contando cuántas veces aparece ese carácter en este criptograma. De esa manera podemos ver en la tabla y conociendo los porcentajes de aparición, digamos, del que tenemos en el lenguaje español, digamos, la cantidad de veces que se repite cada letra en un carácter, entonces podemos ir encontrando, digamos, ¿no? Haciendo una comparación entre la tabla que yo encontré y la tabla con la que hay la probabilidad de aparición de esa letra en el texto. Entonces, si yo armo mis dos tablas, la del criptograma con la frecuencia y el texto en claro, voy reemplazando, solamente voy reemplazando, ¿ya? Y de esta manera puedo encontrar el mensaje en texto claro. Siempre voy viendo y analizando o comparando con cualquiera de las letras del alfabeto en la posición que me aparezca a través del análisis de frecuencia. ¿A qué me lleva esto? Me lleva a que el ataque, por ejemplo, vamos a ver ahorita lo que es el ataque de Kaczynski. ¿Qué era el ataque de Kaczynski? Era el método mediante el cual agarraron y pudieron encontrar o encontrar la clave del cifrado de Vigener. ¿Ya? Este método, ¿en qué consistía? Por ejemplo, aquí tenemos la clave MAR. Estamos haciendo recuerdo Vigeneri, tenemos la clave MAR y el texto para cifrar es el MAR de Pablo Neruda, por ejemplo, aquí está la primera estrofa. Y lo que voy a hacer es a través del, como tengo la clave está formada por 3 caracteres, entonces voy a hacer mi mensaje en texto claro, voy a hacer una agrupación de 3 caracteres de todo el texto. Entonces necesito del mar porque me enseña, si no me equivoco, perdón, necesito del mar porque me enseña. No sé si aprendo música o conciencia, entonces lo voy dividiendo. Abajo está poniendo la clave y sabemos que en Vigenary es columna, fila y el carácter columna, fila y el carácter columna, fila y el carácter con la tabla que teníamos. Y obtenemos este mensaje, digamos, si vamos nosotros viéndolo, vamos a ver que que van apareciendo, digamos, de textos redundantes, ¿ya? Por ejemplo, en este primer círculo que ven en pantalla, el carácter SES, que es reemplazado por una ETPS, se repite. ¿Sí? Se repite aquí casi al final, ¿ya? Lo mismo con el ano es, sí es, o sea, ya estamos aquí viendo, digamos, cómo podemos ir agrupándolo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la clave puede ser necesariamente más de 3 caracteres, puede estar conformada por más de 3 caracteres, 4 caracteres, 5 caracteres, y se va haciendo, digamos, viendo, porque de 2 caracteres difícilmente va a ser una clave, entonces, válida, si quieren verlo de esa manera. ¿Ya? Sigamos viendo. Vimos que la redundancia en el lenguaje, digamos, por ejemplo, las letras que dijimos monogramas, una es la E, otra es la Q, digamos, más frecuentes que aparecen en el criptograma. 2 letras que le decimos digramas, más frecuentes la D y la QA. En el caso de 3 letras,
o trigramas, las más frecuentes que las demás era el ADO y el FXE. Podemos también considerar lo que son tetragramas, de 4 letras, en este caso era el ENTE con la TAZC. Incluso podríamos ir teniendo en cuenta una posible contraseña, o perdón, una posible clave de 5 letras, pero ya hay que hacerle un análisis más profundo. ¿Ya? Estos bloques podrían cifrarse con la misma parte de la clave y demás cosas. En este caso, los bloques de 3 o más letras repetidas en un criptograma no se darán por simple casualidad, no así si esos bloques son de solo 2 letras. Ahora, ¿qué hace Kaczynski? Kaczynski, por ejemplo, vamos a ver la parte de la redundancia. Aquí hemos puesto un criptograma bastante rebuscado, pero vemos que está, por ejemplo, el mensaje en texto claro: el agente silente de Occidente seguirá al frente de los puntos calientes en el extremo oriente, mientras allí hay un agente que aliente que este valiente siga allí presente, que no ausente. Aunque asiente con interés a que sea de forma aparente, atentamente el teniente Vicente Morente. Si nosotros agarramos y verificamos, digamos, ¿no? Que este mensaje en texto claro tiene bastante la parte del digamos, tetragrama, que está formado por cuatro caracteres, en este caso ente, porque se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 veces en todo el mensaje. Entonces podemos asumir que si ha sido cifrado en el método Vigenère, en alguna parte va a haber esa redundancia. Ya, esa redundancia, entonces aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver que la F, la B, la G y la H se repiten más en la segunda línea, después se vuelven a repetir antes de que termine la segunda línea, entonces son 3 veces. Después vemos la H, la Ñ, la I y la Q se repiten en la primera línea, en la segunda y en la penúltima, y así sucesivamente. Vamos haciendo un análisis. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen o lo que hicieron antes del método de Kaczynski? Por ejemplo, en 268 años después de la invención de la cifra de Vigenère, el matemático y criptógrafo Charles Babbage criptoanaliza el cifrado por sustitución polialfabética, también conocido como autoclave, mucho más seguro y complejo que Vigenère. Pero Babbage comete un error, no publica sus resultados. El cifrador autoclave era del mismo que estábamos viendo, parecido al de Vigenère, pero para saber cómo se ataca esta cifra es algo más complejo, pero se basaba en lo que eran los digramas. En 1863, Friedrich Kaczynski escribe un libro que es La escritura secreta y el arte de descifrar. Entonces ahí muestra cómo se criptoanaliza la cifra polialfabética de Vigenère. Entonces, después de 277 años, Kaczynski muere sin darse cuenta que había iniciado una revolución en la parte de criptografía. ¿En qué consiste? La parte del método de Kaczynski, si hay varias, primero se tiene que tener en cuenta, si hay varias cadenas de letras metidas en el criptograma, entonces el máximo común divisor del espacio que separa a estas cadenas repetidas nos dará la pista de la longitud de la clave. Entonces, con esto ya podemos saber con cuántos caracteres está conformado nuestra clave. Si esas distancias que se separan, las vamos a poner como L1, L2, L3, entonces podemos esperar que la longitud de la clave sea el máximo común divisor. Si obtenemos un valor mayor que 1, por ejemplo un 5, la clave tendrá 5 letras.
Entonces, ¿qué se hace después? Se divide el criptograma en 5 subcriptogramas, donde el primer criptograma se configurará con las letras en las posiciones 1, 6, 11, 16, 21, o sea, avanzando 5 espacios. Es como si estuviéramos dividiendo nuestro mensaje cifrado en bloques de 5 letras, porque hemos llegado a la conclusión que nuestra clave podría tener 5 letras. Y así vamos formando nuestras siguientes cadenas, digamos, o siguientes subcriptogramas. Sí, el segundo sería en la posición 2, en la posición 7, 12, 17, 22 y así sucesivamente. Lo mismo con con el subcriptograma 3, el 4 y el 5 tendría la posición 5, la 10, la 15, la 20, la 25. Entonces, cada uno de estos criptogramas será entonces una cifra monoalfabética. ¿Qué hacemos siguiente? Aquí nos quedamos de lo que les expliqué en el paso 4. De ahí buscamos en cada subcriptograma las 4 frecuencias más altas de aparición de un carácter donde se cumpla con la distancia que se separan las letras con mayor frecuencia del alfabeto español. En este caso se llama la regla de la A, la E y la O, ya para poder identificar, para ir a pudiendo identificar cuál vendría a ser nuestra clave. Según la regla de la A, la E y la O, indica que la letra A más 4 espacios se encontrará la letra E. De ahí, de la letra E más 11 espacios se encontrará la letra O. Y de ahí la siguiente, más 4 espacios, estará la letra S. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestro abecedario, que lo vamos a ver más adelantito. Y si nosotros ubicamos o asociamos que la letra A es el carácter que más aparece dentro de nuestro subcriptograma, entonces le vamos asociando los valores que vimos en la tabla de arriba. Y de ahí vamos viendo y armando, encontrando nuestra propia contraseña. Vamos a un ejemplo. Ya en este ejemplo, este criptograma está conformado por 404 letras, ya, y tenemos en negrita y en colores, por ejemplo, las letras o los caracteres que decimos que se aparecen o se repiten dentro de este criptograma. Acuérdense que dijimos que pueden ser de 3 letras, de 4 letras, de 5 letras. En este caso vamos a tomar de 4 letras. Vemos que hay 3 cadenas que se repiten con la GGMP, son 4 caracteres, y están separadas cada una 256 de la primera línea a la quinta línea en pantalla, y 104 espacios desde la quinta línea hasta la última. Entonces están separadas por esa cantidad de caracteres. Encontramos 2 cadenas que son la Y, está compuesta por esos 4 caracteres, la Y, la E, la D y la S, que está separada solamente por 72 espacios, que es lo que está con celeste. Tenemos 2 cadenas que están conformadas por las 4 letras, la H, la A, la S y la E, que está separada por 156 espacios. Y tenemos 2 cadenas, la B, la S, la U y la E, separadas de 32 por 32 espacios. ¿Sí? Ese sería el paso número 1. Paso número 2. Dijimos que la GGMP está separada por 256 y 104 espacios de 2 cadenas, lo demás. Entonces sacamos lo que es el máximo común divisor de todos estos valores. Entonces 256, 104, 72, 156 y 32, el máximo común divisor es 4. Dijimos que el máximo común divisor nos daba la longitud de nuestra clave. Entonces aquí ya tenemos que la longitud, la clave va a estar conformada por 4 caracteres. ¿Qué dijimos que hacíamos en el paso seguíamos
el siguiente paso era subdividir en 4 criptogramas, en este caso la cantidad de las letras que forman la clave, todo el mensaje en texto cifrado. Entonces, siguiendo las posiciones que ya les había mencionado antes. De esta manera, tenemos 1, 2, 3, 4 criptogramas donde están formados por cierta cantidad de caracteres, cada uno debe tener los mismos. Y lo que vamos haciendo es encontrar la frecuencia de cada subcriptograma, ¿sí? A la frecuencia de aparición de cada letra de cada subcriptograma. En este caso, por ejemplo, para el C1, el carácter A aparece 12 veces, el carácter E aparece 12 veces. En el criptograma 2, la B aparece 14 veces y podemos identificar que la P también. De ahí en el siguiente 18, no es, aquí podríamos tomar la W como el siguiente menor. Y en el último solo el 14. Entonces, podemos estar viendo y haciendo el análisis que corresponde para hacer el siguiente paso. ¿Cómo hacemos? Aquí vamos a aplicar lo que les dije hace un momento, la regla de la A a la E, de la A a la E y la O en este caso podemos utilizar otro carácter que sea la S, si es que nuestra clave está conformada por más caracteres. Entonces aquí vamos viendo, ¿no? Se tiene que cumplir, ¿qué dice la regla de la A, la E y la O? Dice que la letra A, la mayor, tiene que estar distanciada 4 veces del segundo carácter que se repite más veces en nuestro criptograma. Y tiene que estar 14, 15 veces de la siguiente, que vendría a ser la O, y 4 de la S. 11, perdón. Entonces, en este caso, A más 4, por ejemplo, 0 más 4 es el 4 y la posición 4 es la E. Entonces, la A, la E, la O y la S. Para eso, vamos a intentar hacer el análisis para cada criptograma. En este criptograma, en el primero, dijimos que la A aparecía 12 veces. El segundo carácter que se repite es la E y de ahí es la O. Entonces tiene que ser del primer carácter que se repite con mayor frecuencia, más 4 caracteres, tiene que dar sí o sí el segundo o el primer carácter que se repite dentro del criptograma. Entonces nuestra frecuencia está dada por el 12, 2, 10, 11, 12, 12, 10, perdón, 7, ¿sí? La cantidad de veces que se repite. Y vamos a ver, identificar si tenemos la regla de la A, de la E, de la O, para si cumple. Entonces se cumple la cantidad de veces de la letra A, más 4 posiciones, está la segunda que se repite. En este caso son 12. ¿Por qué? ¿Por qué tomamos la primera la A? Porque si hacemos la E, para adelante 4, no llegamos a la segunda posición, llegamos a otra, hay otra que se repite más veces, entonces la descartamos. Y de ahí 11 veces más y tendría que estar la tercera letra o carácter que se repita más veces dentro del criptograma. Entonces, de aquí podemos deducir que aplicando la regla de la A, la E y la O, la primera letra de la clave sería la letra A, porque es la que cumple con esa condición. ¿Se entendió? Habría que practicarlo más porque está un poco complejo. Sí, les voy a poner ejercicios en la plataforma. Pero de la misma manera se va haciendo el mismo paso, aplicando la misma regla para los siguientes criptogramas. Dijimos que éramos 4. Aplicando la misma regla en el criptograma número 2, tenemos que la clave es la B. En la B se repite 4 veces, más 4 que aparece la F, perdón, más 11. De ahí más 11 aparece la P. Entonces tenemos las 4 letras y vendría a ser la T, ¿no? La posición, la 14, 12, 14, 9 sería nuestra frecuencia, si quieren verlo así.
Y la secuencia para el cumplimiento de ese teorema de la regla de la A, la E y la O, en este caso la B sería la segunda parte de la clave. Y así seguimos sucesivamente con las siguientes reglas para los siguientes criptogramas. En este caso hemos hecho 4. En el tercero, la letra que cumple con esa regla es la E. Y en el cuarto es la R, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que está el 13, la primera que se repite, siendo que es B, digamos, V, el que se repite más veces, pero como les dije hace un momento, si está 4 veces a la derecha, el siguiente carácter que tiene más repetición cumple. Si no, buscamos otro. Vamos para atrás. En este caso, vamos a la letra R. R se cumple 4 caracteres. ¿Está el segundo, el mayor? Sí, cumple la V. Y de ahí 11 caracteres está la siguiente letra que se repite más, la tercera en este caso, con 12 también. Y correcto. Entonces, encontramos que el último carácter es la letra R. Entonces, ya con esto hemos conformado nuestra clave. En este caso, la clave es haber. Y si utilizamos esa clave haber para encontrar, digamos, la parte del mensaje o descifrar utilizando ya la tabla de Vigenère, entonces tenemos nuestro mensaje en texto claro. Ya, prefiero dejarlo aquí, les pongo ejercicio para que ustedes puedan resolver. Ya tenemos uno aquí hay otro para que ustedes puedan hacer el criptoanálisis. Este era uno y tengo otro más, ¿no ves? Que dijimos para cifrar por Vigenère. Bueno, este ya estaba cifrado. Ya lo hicimos el ejercicio en clase. Tenemos uno para hacer que se los voy a colocar en la plataforma como tarea. ¿Tienen alguna consulta? Este de aquí. Si no tienen ninguna consulta, uno, o se entendió todo o no se entendió nada. Tienen que preguntar. No se entendió mucho. No se entendió mucho. Tendríamos que volver a repetirlo. Ya, se los voy a colocar los pasos en la plataforma conforme para que ustedes vayan viendo el ejercicio. Ya, y lo resolvemos en la próxima clase, por favor. Ya, pero vayan viéndolo. Existe en internet bastante material sobre la regla de la A, de la E y la O, que resulta un poquito complicado que les explique de esta manera, pero este ejercicio, si quieren, se lo pongo como propuesta y preparo otro ejercicio para que lo resolvamos así de nuevo, con paso por paso, en la próxima clase. ¿Ya? Está bien. Gracias, ingeniera. Gracias. Les pongo este ejercicio para que intenten resolverlo hasta el jueves con los pasos que estaban en la plataforma. Ya, se los voy a poner los pasos en la plataforma para que ustedes lo vean. Ya, si no tienen más consultas, eso sería todo por el día de hoy y en la próxima clase vemos así otra vez paso por paso cómo resolvemos cómo realizamos el ataque de Kaczynski al cifrado de Vigenère. Del primer práctico que nos dio el fin de semana, ¿no nos podría alargar hasta el jueves? Me quedé a medias para entregar. Sí, por favor, ingeniera. ¿Hasta cuándo estaba? Hasta hoy. ¿A qué hora estaba hasta hoy? Hasta las 7. Hasta las 7. Ya se venció, entonces le aumento la fecha de última de presentación. Hasta el jueves me dicen, ¿no ves? Sí, está bien hasta el jueves. Ahí más lo incluye este practiquito. Ya lo voy a subir en este
un momento porque si no después me olvido. Ya estamos hablando. Ya, un momento, por favor. Criptografía clásica, estaba el cifrado, bueno, hay uno de cifrado de Jenner. ¿Qué número era el práctico, perdón? Si alguien lo tuviera. Dice práctico -1, criptografía clásica. Ya. Sí, estaba hasta hoy. No estaba hasta hoy. Sí, en fecha sí. Ok, le pongo como fecha límite para el 26. 26 de mayo, a medianoche. Ya está, ahí lo subo este práctico. Si no tienen alguna otra consulta, lo dejamos ahí y terminamos la clase por el día de hoy. Muchas gracias, ingeniera. Recording stopped. Listo, entonces eso sería todo. Nos vemos el jueves. Que tengan buenas noches.